El destino sagrado de Irán en los últimos días. Revelaciones transformadoras del plan divino. En el 5º año del exilio del rey Joacim, en el año 597 a.C., los hijos de Israel fueron arrastrados a Babilonia y en medio de aquellas tierras de dolor se encontraba Ezequiel, un sacerdote de la tribu de Leví. Las aguas del río Quebar reflejaban la tristeza de un pueblo despojado, donde el eco de los antiguos cánticos de Sión reverberaba de manera nostálgica en los corazones de los exiliados. Ezequiel contemplaba la lejanía de Jerusalén, la ciudad amada, y su alma se llenaba de angustia, mientras clamaba a Dios en busca de dirección y esperanza. Los días transcurrían entre sombras, el aire cargado de lamento y desánimo. En las comunidades diminutas donde los exiliados se aferraban a su identidad, rituales y oraciones eran un tierno recordatorio del Dios de sus padres. Pero una nube oscura se cernía sobre ellos, la llegada de Gog de Magog, quien venía a asolar a los fieles, incitaba a Ezequiel a ahondar en su interior y a desafiar sus propias dudas sobre la restauración del pueblo. Un día, en su búsqueda ferviente de la voz del Señor, Ezequiel se encontró envuelto en un viento poderoso que lo arrebató hacia una visión sublime. Fue llevado a un plano donde la gloria de Yahvé se manifestaba en su esplendor. Rodeado de criaturas celestiales de ojos iterativos y alas despliegues, el sonido de trompetas resplandeaba en su ser, y el cielo entonaba alabanzas en un lenguaje divino. Allí, en medio de aquella magnificencia, la voz del Señor resonó, vibrante y autoritaria. «Hijo de hombre», le habló Dios, «he hecho de ti un centinela para la casa de Israel. Escucharás mis palabras y les transmitirás mis mensajes». La revelación se desnudó ante él, un juicio divino contra las naciones inicuas que habían maldecido a su pueblo, y la ineludible certeza de que su restauración estaba en marcha. Ezequiel sintió una mezcla de temor y admiración. Había sido llamado a ser portador de un mensaje trascendental para un pueblo herido. Así dice el Señor: cuando haga subir de su tierra a Gog, de las partes más remotas del norte, traeré a los pueblos contra ti, pero en la batalla que tú vayas a sostener, serás derrotado. Oh Israel, aunque el sufrimiento persista, no temáis, yo estoy con vosotros y os restauraré, proclamó Ezequiel, su corazón palpitante con la urgencia de la verdad divina. Con firmeza renovada, se preparó para llevar el mensaje al pueblo. Sin embargo, la incertidumbre lo desbordaba. ¿Cómo recibirían los exiliados sus palabras de esperanza? Las dudas eran como corrientes turbulentas que trataban de ahogarle, pero la luz divina brillaba intensamente en su interior. Ezequiel sabía que debía ser el puente entre el dolor y la promesa, confiando en que la palabra de Dios nunca retornaría vacía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con la visión de la gloria divina y el peso de su misión, Ezequiel se aventuró a compartir la palabra del Señor entre su pueblo. En su interior, el dilema latía. ¿Podría el pueblo resistir ante las adversidades que les acechaban? Su camino estaba marcado por la promesa de restauración. El plan de Dios se desplegaba ante él, una verdad inquebrantable que desafiaba la desesperanza. Así,
El profeta estaba preparado para enfrentar lo desconocido, mientras el viento de la historia seguía soplando a su alrededor, presagiando un futuro marcado por la intervención divina. Ezequiel se levantó con determinación, sabiendo que su llamado lo llevaría a enfrentar la incredulidad y el miedo que afligían a los corazones de sus hermanos. Caminó entre los exiliados con el peso de la revelación divinas, su voz resonando con un poder comprado por las lágrimas y la súplica. Escuchad, oh pueblo de Israel, así ha dicho el Señor. He aquí que estoy contra las naciones que se han levantado en vuestra contra. Cada palabra que emita saldrá de mi boca y no caerá en el vacío. Las miradas de su pueblo eran esquivas, combativas ante la dura realidad de su exilio. Algunos murmuraban entre sí, su fe tambaleante. ¿Cómo podemos creer en palabras de restauración en medio de nuestras cadenas? ¿Dónde está nuestro Dios en este abismo de sufrimiento? Otros, sin embargo, sentían la chispa de esperanza prender en sus corazones, resonando con las promesas transmitidas por Moisés y los profetas. Un grupo de ancianos se acercó a él, rostros cansados, con evidentes cicatrices de sufrimiento. Ezequiel, si verdaderamente hablas en nombre del Señor, muéstranos señales de su presencia entre nosotros, pidieron, su tono mezclando anhelo y duda. El profeta levantó los ojos al cielo, invocando su poder. Señor, haz que tu gloria sea manifiesta de modo que este pueblo no dude de tu intervención. Haz que vean que no hay distancia suficiente que los separe de tu amor. De repente, una brisa suave sopló entre ellos, trayendo consigo el susurro de las promesas antiguas. El cielo se oscureció brevemente, y un destello de luz iluminó el rostro de Ezequiel. Así dice el Señor, os devolveré a vuestra tierra, y seréis el pueblo que yo siempre he deseado. Creerán cuando vean la mano del Altísimo sobre ustedes. Y mientras hablaba, la tierra tembló, y un estruendo como de un gran río fluyó junto a ellos. Los murmullos dieron paso a la reverencia, pues la presencia del Señor se hizo palpable entre ellos. Fue un recordatorio de que, incluso en la adversidad, su Dios no los había abandonado. Ezequiel continuó, resplandeciendo con la autoridad que solo viene del trono celestial. Gog de Magog vendrá, pero no temáis, porque el Señor peleará por ustedes. Aquellos que confían en Él no serán avergonzados. Los cielos se abrirán, y veréis a los ángeles que luchan en favor de la justicia y del pacto. Cayeron los rostros entre lágrimas. Algunos se arrodillaron, otros alzaron sus manos, abandonando su resistencia. La esperanza se sembraba en el suelo seco de sus almas. Sin embargo, no había terminado el mensaje que el Señor había puesto en su corazón. ¿Y será que en aquellos días, cuando la oscuridad parezca abrumar, sabed que el Señor levantará un estandarte, y los pueblos se volverán contra aquellos que se hayan opuesto a su voluntad? Un gran pueblo vendrá de oriente, y su luz será como el amanecer. Este es el tiempo, oh Israel, para preparar el camino. La guerra que se avecina no es contra ustedes, sino una batalla del Altísimo por su redención. Entre los susurros de afirmación y confianza, el espíritu de Ezequiel sabía que había una revelación aún más profunda en el horizonte. ¿Quién era este gran pueblo del oriente que, bajo el esplendor de la gloria de Dios, sería llamado a unirse en el cumplimiento del propósito divino? La mirada de los exiliados comenzaba a brillar con una esperanza renovada, una llamada a la valentía en medio del desierto, pero la incertidumbre aún permanecía en el aire. La soberanía de Dios estaba en juego, y Ezequiel sentía que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia lo desconocido. Ansioso por el desenlace, aguardarían la próxima revelación del cielo, pues el plan de Dios comenzaba a mostrar su fulgor, ocultando aún más misterios que cambiarían el destino de las naciones. Y así,
En medio de la conmoción y la expectativa, Ezequiel se movió entre el pueblo, su corazón palpitando con la ungida verdad de Dios. Su mirada se detuvo en los rostros desgastados, a menudo marcados por el sufrimiento, y en su espíritu ardía un fuego de convicción que no podía ser apagado. «Escuchad, oh casa de Israel», proclamó, su voz resonando como un trueno en el firme suelo. «El Señor ha escuchado vuestras súplicas, así dice el Altísimo. Pronto, en el tiempo debido, restauraré a mi pueblo. Volveréis a ser un país de alegría y celebración, lleno de abundancia. He extendido mi mano sobre ti, oh Jerusalén, y verás mi salvación». Los ancianos se miraron entre sí, sus corazones inquietos, pero también llenos de una expectativa creciente. Una mujer se adelantó, sus ojos húmedos pero brillantes. «Profeta, ¿cuáles son las señales de esta restauración? ¿Cómo podremos saber que verdaderamente el Señor vino a nuestro rescate?» Ezequiel no dudó, pues conocía el peso de las promesas del Señor. «Habrá señales que no pueden ser ignoradas», dijo él. Un eco de antiguas palabras resonando en los corazones de los hombres. «He aquí, yo haré cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. Estaré en medio de ustedes, y sus corazones se regocijarán». Mientras hablaba, el cielo parecía abrirse un poco más, y la nube de gloria comenzó a descender como un manto sobre los exiliados. «No solo restauraré a mi pueblo», continuó Ezequiel, «sino que traeré de vuelta a aquellos que han estado dispersos entre las naciones. En mi amor os uniré y haré de vosotros una gran nación». Toda la multitud guardó silencio ante la majestad de la revelación. En ese momento sagrado, sus corazones fueron tocados, y comenzó a surgir un renovado clamor de fe, un eco de la esperanza redentora. «Advertid que acontecerá», Ezequiel exhortó. «Cuando la tierra de Israel vea su regreso, los pueblos lejanos también se acercarán, atraídos por la luz divina que emanará de vosotros. Desde el norte hasta el sur, desde oriente hasta occidente, vendrán buscando al Dios de Israel». Y mientras sus palabras se delicaban en la atmósfera, un pensamiento penetrante se apoderó de él. «Este gran pueblo del oriente, ¿quiénes son y cómo participarán en el cumplimiento de la voluntad del Dios Altísimo?» La ansiedad por la revelación crecía en su corazón. «¡Oh Israel!», gritó Ezequiel con fervor, vibrando con la energía divina. «No temáis, porque el mismo Dios que os llamó de las tinieblas hacia su luz está preparando naciones para que vengan en búsqueda de su gloria. Aquellos que habitaban a lo lejos serán oídos en la tierra, y la adoración florecerá en la medida en que el conocimiento del Señor cubra la tierra». De repente, como un susurro sofocado en la brisa, el Espíritu del Señor habló a su oído. «Prepárate, Ezequiel, pues lo que has dicho no es solamente una promesa de restauración para tu pueblo, sino que es un anuncio de su venida, de un tiempo en el cual mi luz será vista por toda la humanidad». Ezequiel se quedó en silencio ante la enormidad de la revelación que aún no comprendía del todo. Un nuevo viaje, una nueva saga del amor divino estaba a punto de desplegarse. La vuelta a casa sería más que un retorno físico, sería un glorioso despertar del espíritu de inclinar corazones hacia la verdadera luz. Y así, ante el pueblo, Ezequiel levantó sus manos en súplica, llamando a todos a unirse en oración. «Preparad vuestros corazones. El tiempo de la restauración está cerca, y en los días venideros su gloria será todo lo que se verá. Los exiliados en el corazón deberán saber que su Redentor viene a liberar en un encuentro divino». Con eso, el aire se volvió pesado con la presencia del Dios vivo, y Ezequiel, con el fuego aún ardiendo en su interior, sintió que el verdadero secreto del pueblo del Oriente se hacía cada vez más claro, mientras permanecía al borde de lo desconocido, ansiando la revelación final del plan soberano de Dios.
¿Quiénes serán esos portadores de luz en los últimos días y qué papel jugarán en la grandiosa redención del universo? Y sucedió que, mientras Ezequiel se hallaba en profundo clamor en medio del pueblo, una luz resplandeciente comenzó a iluminar el lugar. La atmósfera se colmó de una expectativa palpable, como si todo el cielo esperara la siguiente palabra de Dios a través de su profeta. La multitud, expectante y reverente, sintió un estremecimiento en sus corazones. «¡Escuchad!», exclamó Ezequiel, sintiendo la chispa del Señor arder intensamente en su corazón. «No solo estáis llamados a retornar a la tierra prometida, sino que también seréis testigos de un despliegue mayor de la gloria de Dios que será revelada a las naciones. La gloria del Señor será vuestra luz». Mientras las palabras resonaban, el profeta recordó las antiguas promesas de Isaías. «Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido sobre la cumbre de los montes y será exaltado sobre los cerros, y correrán a él todas las naciones». Isaías 2:2. La revelación de este tiempo por venir llenaba su ser de aliento, de la certeza inquebrantable de que esto no era solo un anhelo, sino un plan que se manifestaría en la historia. «Oh casas de Israel», proclamó con fervor, «a medida que se acerque el día de la restauración, mirad qué es lo que hará el Señor. Las naciones vendrán desde todos los rincones del mundo, y de los pueblos del oriente se levantarán mensajeros, portadores de la luz. Ellos buscarán la verdad en la casa del Señor». Los ancianos y jóvenes, todavía atónitos ante la magnificencia del mensaje profético, se unieron en un clamor colectivo, una sinfonía de expectación. Pero en el corazón de Ezequiel surgía una nueva inquietud. ¿Cuál será la respuesta de aquellos que se acercarán? ¿Qué respuestas darán al llamado del Altísimo? Entonces, el Espíritu Santo descendió sobre Ezequiel, permitiéndole vislumbrar el futuro. «Mirad, he enviado un aliento nuevo a las naciones. Sucederá que aquellos que han vivido en tinieblas verán una gran luz. Y de Irán surgirán hombres y mujeres apasionados, que llevarán mi mensaje de redención hasta los confines de la tierra». En un instante de claridad sobrenatural, Ezequiel vio el estruendo de un mover de Dios que integraría a su pueblo a cada rincón de la tierra, incluidos aquellos que hoy caminan sin saber de su grandeza. «El destino sagrado de Irán», murmuró Ezequiel, «no es mero azar, sino un hilo maestro tejido en la historia. Serán parte de la restauración y vendrán con corazones que clamarán: «El Señor es Dios». El pueblo, sintiendo la fuerza de esta verdad, comenzó a vibrar, su fe cobrándose de vida como un río que brota de la roca. Una nueva esperanza florecía en sus corazones en medio de la adversidad, llevando consigo la promesa de que el Dios de Israel no solo restauraría su tierra, sino también renovar sus espíritus. «Preparad vuestros corazones, oh Israel». Ezequiel se mantuvo firme, su mirada fija en el horizonte. «En días venideros actuaré, y el mundo verá la realidad de mi gloria. Sabed que no es solamente el pueblo de Israel, sino que también aquellos de Irán y de las naciones que vendrán buscando serán parte del nuevo pacto que estableceré». Con estas palabras, Ezequiel sintió una ola de asombro llenar su ser, pues sabía que el tiempo de la revelación estaba cerca. El profundo misterio del plan soberano de Dios se desplegaba ante él, y en su corazón resonó una última pregunta. ¿Qué más realizará el Señor antes de que su gloria cubra la tierra como las aguas cubren el mar? Así, la multitud se mantuvo en husmeo, esperando con ansias lo que el Señor estaba por revelar. Mientras el eco de las palabras de Ezequiel se esparcía por el aire, la multitud se detuvo en un profundo silencio. Sus corazones, llenos de fervor, parecían latir al ritmo de la voz del profeta, que ahora resonaba como un trueno en el corazón del desierto.
Ezequiel sintió que el peso del llamado divino se hacía más notable. Era como si el cielo mismo se inclinara para escuchar su próxima declaración. «Atended a lo que el Señor dice», clamó Ezequiel, y su voz reverberó por encima del murmullo. Las transformaciones han comenzado, las puertas se abrirán, y no hay fuerza humana que pueda cerrarlas. Desde los extremos de la tierra hasta nuestras propias fronteras, mi gloria será vista. Las visiones del profeta eran cada vez más vívidas. Vio un río que brotaba desde el monte Sión, cuyo lecho se llenaba de luz y vida. «Y será como en los días de Moisés», continuó, con un fervor que iba en aumento, «cuando el pueblo caminó a través del desierto guiado por una nube de fuego y una columna de humo. Así el Señor guiará a su pueblo, y el conocimiento de su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar». Habacuc 2:14. Un estremecimiento atravesó la multitud. Muchos se arrodillaron, sintiendo la presencia del Altísimo envolviéndolos. Se dieron cuenta de que no se trataba solo de palabras vibrantes, sino de una promesa viva que desafiaba la oscuridad del mundo. La pasión de Ezequiel ardía por cada alma a su alrededor. «Pero he aquí», dijo con un tono más solemne, «deberéis juzgar si estáis dispuestos a seguir el camino que el Señor ha delineado. Para aquellos que busquen su rostro, el camino está claro, pero aquellos que se resistan enfrentarán la ausencia de luz». El ambiente se tornó pesado, la advertencia resonaba en sus corazones. Entonces, en su espíritu, Ezequiel sintió un nuevo impulso. Un eco de los días de los antiguos profetas resonó en su ser. «En el futuro», declaraba con autoridad, «en la tierra de Irán, el pueblo encontrará su voz y llamará a sus dioses en la desesperación. Pero yo, el Señor, me manifestaré en medio del clamor, y ellos escucharán la voz que dice, yo soy tu Dios, el único y verdadero». El eco de aquellas palabras atravesó los corazones como una espada de doble filo. Las visiones del profeta comenzaron a elevarse. Vio escenas de hombres y mujeres de Irán arrodillándose en reconocimiento y gritando al unísono, «¡Sálvanos, oh Señor!». Y en el horizonte se vislumbraban varones y mujeres de otras naciones que venían a unirse a ellos, llevando estandartes de paz y unidad. «Benditos aquellos que vienen en el nombre del Señor», proclamó Ezequiel, mientras sus ojos se llenaban de luz y esperanza. El pueblo empezó a levantarse, sus voces unían al unísono. El murmullo se transformó en un clamor. Era un eco de fe que retumbaba en el cielo. La presencia del Señor llenaba el aire, y Ezequiel comprendió que la expectativa de la llegada del Mesías estaba casi sobre ellos. «Preparad el camino, oh naciones», exclamó Ezequiel, sintiendo que cada palabra era guiada por el Espíritu. «El día de su manifestación está cerca, y veréis que esta transformación no es solo para vosotros, es para todos los que claman en la oscuridad». A medida que la multitud clamaba y adoraba, una inquietud divina se apoderó del pueblo. Algo grande estaba por suceder, y Ezequiel lo sabía. Pero en su corazón resonaba la inquietante pregunta, ¿cómo se manifestará la gloria de Dios entre aquellos que hasta ahora han sido los más lejanos? Con cada palabra que pronunciaba, el misterio del plan soberano de Dios se expandía, abriendo caminos que su mente no podía abarcar del todo. Mientras las luces del alba comenzaban a surgir sobre el horizonte, una brisa suave trajo consigo el susurro de la respuesta que estaba por revelarse. Mientras el sol asomaba por el horizonte, dorando las arenas con un brillo de esperanza, Ezequiel sintió que una nueva fuerza lo envolvía. Era un momento de revelación, un tiempo en que el Señor se disponía a hablar no solo a su pueblo, sino a todas las naciones que se alineaban bajo la sombra de su gloria.
Escuchadme, oh naciones, declaró el profeta, su voz resplandecía con fervor casi palpable. El tiempo ha llegado. La mano de Dios se extiende sobre aquellos que han profanado su entender. Desde Irán hasta los confines del mundo, el clamor por la verdad será respondido. Las palabras de Ezequiel eran como chispas que encendían el fuego de la fe, y los corazones comenzaron a latir al unísono. En ese clamor resonante, el profeta experimentó una visión singular. Vio a un pueblo en la tierra de sus adversarios, rodeado por tinieblas, pero llevando en sus labios un canto nuevo. El pueblo de Irán ha sido oprimido, susurró su corazón, pero también ha sido elegido. Las imágenes se intensificaron. Vio a los hombres y mujeres alzando sus manos al cielo, algunos en profunda desesperación, otros con rostros llenos de fe. «He aquí», proclamó, «un pueblo que se levantará en medio de sus contradicciones. De sus desiertos nacen ríos de agua viva. Clamarán al Altísimo, «Revélate, Señor», y en su desesperación el Dios del cielo no permanecerá en silencio». Una atmósfera sobrenatural llenó el aire, mientras los rostros alrededor de Ezequiel mostraban un encuentro inminente con lo divino. La voz de los antepasados resonó en la conciencia de aquellos que escuchaban, recordándoles el clamor de los profetas. ¿Acaso no está el Señor entre nosotros? Los días han sido contados, gritó Ezequiel, cada sílaba impregnada de urgencia. Y aquellos que han sido olvidados resurgen como un testimonio del amor del Señor. Serán guiados en su tribulación, y el día del Señor será revelado a aquellos que marchan en desesperación, que buscan la luz en medio de la oscuridad. La multitud se conmovía, allí donde se hacían eco de las antiguas promesas. Visualizaban el río de bendición que brotaría tanto en sus tierras como en las de sus enemigos. Era un mensaje de transformación que desbordaba los límites de su entendimiento, pero resonaba en sus corazones. Comprendieron que no eran solo espectadores, sino parte del gran relato de Dios. «Pero recordad», advirtió Ezequiel con un tono sombrío que necesitaba ser escuchado. La luz no solo trae alegría, sino que también expone. Los que se nieguen a cambiar, aquellos que permanezcan en sus antiguos caminos, hallarán en su desobediencia la marca de su perdición. La advertencia surcó el aire como un viento gélido, recordando el peligro de la deslealtad. A medida que la multitud clamaba más intensamente, sintió que la sabiduría tocaba la puerta de su alma. El futuro de Irán se entrelazaba en el vasto tapiz del plan soberano de Dios. Entonces, con un brillo inusual en los ojos, se atrevió a pronunciar las palabras que traería la revelación más profunda. «Y sucederá que incluso entre los más perdidos», exclamó Ezequiel, «habrá un gran despertar. Las puertas del entendimiento se abrirán, y el clamor de los corazones que anhelan la verdad se elevará ante el trono de gracia. La promesa está siendo tejida en la tela de la historia, y el Mesías vendrá no solo como luz, sino como la consumación del tiempo». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Los corazones, llenos de expectativa, anhelaban comprender el misterio que Dios revelaría a su debido tiempo, y en la fragilidad de la humanidad, una luz dorada brillaba en la oscuridad, indicándoles que algo grande estaba por suceder, y que el plan sobrenatural de Dios jamás había sido más vívido. Así se dispusieron a buscar sin descanso la manifestación de su gloria, y sucedió que, mientras el sol ascendía más alto en el cielo, el espíritu de Ezequiel se llenó de solemnidad y anticipación. Un profundo silencio cayó sobre la multitud, y cada corazón latía al unísono, consciente de la gravedad del momento. Ezequiel levantó la mirada al cielo, sintiendo que un soplo divino le inspiraba a continuar ante el pueblo atraído por su voz profética. «Esto es lo que el Señor ha dicho», comenzó.
el aire vibrante con la unción de la palabra. He oído el lamento de mis hijos, la angustia en sus voces, y he recordado el pacto que hice con su padre Abraham. El eco de su declaración resonó en el fondo de su memoria, una verdad no sólo para Israel, sino para todos aquellos que anhelaban su redención. Los días de angustia no serán en vano, continuó Ezequiel, pues el Señor levantará estandartes contra las tinieblas. La luz que penetra será como una espada que corta la desdicha, y en la tierra de Irán, donde el yugo de la opresión pesa, brotará un nuevo pueblo, un pueblo que confía en el nombre del Señor. Una visión se desbordó en su mente, un gran campo sembrado, donde las semillas de esperanza comenzaban a germinar. Las naciones se sorprenden, murmuró, mientras ven a aquellos que habían sido apartados de la gracia ahora levantarse, transformándose en testigos de la gloria de Dios. Como flores en la primavera, brotarán de las grietas de la sociedad. Las palabras de Ezequiel parecían vibrar, impregnadas de una energía celestial. «Escuchad, oh pueblo», exhortó, «lo que ha estado oculto será revelado. La ira de Dios caerá sobre aquellos que desobedecen, pero el remanente fiel será protegido. Como en los días de Noé, uno debe estar listo cuando la lluvia de gracia descienda de los cielos». Un murmullo creció entre la multitud, ecos de esperanza entrelazados con contemplación. ¿Quién sería el elegido que llevaría el mensaje de salvación? «Los que están adormecidos despertarán», anunció con firmeza Ezequiel, sintiendo que cada declaración expandía su fe. «Las cadenas serán rotas, y los cautivos dirán, yo soy libre, porque el Señor ha intercedido por mí». De repente, una nube oscura cruzó el cielo, arrojando sombra sobre el ardiente pueblo. La inquietud se instaló en sus corazones, un recordatorio del juicio venidero. «¡Ay de los que se resisten!», gritó Ezequiel con voz temblorosa. «Ha llegado el tiempo de la elección, y el día del Señor se acerca como un ladrón en la noche. ¿Quién permanecerá en pie ante su ira?». En ese instante, la multitud cayó en un profundo silencio. Pero escuchad también, la voz de Ezequiel se tornó serena. «Al que se arrepiente y clama al Señor con un corazón sincero, a esos les será concedida la gracia. Pues así dice el Señor, en esos días fortaleceré a los débiles y limpiaré a los impuros. Aquellos que clamen por mí serán restaurados». Con cada palabra, Ezequiel sentía el peso de la revelación que se cernía sobre ellos. Una revelación de un amor que busca renovar incluso las almas más pérdidas, un amor que no conoce límites, y así, antes de terminar, concluyó con un firme énfasis de esperanza. «Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, y cuando lo haga, será la manifestación suprema de la redención». El plan eterno de Dios se cumplirá en un tiempo glorioso, y lo que se había develado en el último día será un faro para todas las naciones. Mientras las últimas notas de su proclamación se desvanecían, una espera intensa llenó el ambiente. La singular visión de Ezequiel era clara. El destino sagrado de Irán aún estaba por revelarse en su totalidad. La lluvia de bendiciones comenzaría a fluir, y en los corazones de muchos los ecos de la verdad divina estaban resonando, listos para ser manifestados. Estarían preparados para recibir la plenitud del plan soberano de Dios, donde lo improbable cruzaría finalmente con la fidelidad divina. Y sucedió que, en el corazón de la multitud, el eco de las palabras de Ezequiel aún resonaba como un canto de esperanza. Cada hombre y mujer sentía un tirón sagrado en sus corazones, un llamado profundo a la acción, así como el susurro del Espíritu que comprometía sus almas. Mientras el sol comenzaba a descender, otorgando una luz dorada a la escena, Ezequiel cayó sobre sus rodillas, sintiendo una creciente carga por el pueblo. «Señor», exclamó Ezequiel, «revela tu camino entre nosotros,
Muéstranos, oh Dios, la dirección que debemos tomar en estos días de oscuridad. Sabemos que has sido nuestro refugio y fortaleza, y en ti hallaremos nuestra esperanza. El cielo se oscureció aún más, las nubes comenzaron a girar, y un trueno sonó, despertando un temor reverente en aquellos que observaban. No era un sonido de juicio, sino una promesa inminente de la presencia del Señor. Ezequiel, en su súplica, sintió que las visiones de la gracia divina comenzaban a brotar de su espíritu. Serán los días de restauración, una voz susurró en su corazón. No solo para Israel, sino para todas las naciones que han sido llamadas. El llanto de los perdidos llegará a mis oídos, y yo, el Señor, escucharé. Entonces Ezequiel se levantó, su rostro iluminado con la luz celestial. Así dice el Altísimo acerca de la tierra de Irán, proclamó de nuevo, su voz resonando con autoridad. Una chispa de avivamiento será encendida, y desde las cenizas de la opresión surgirán así como un nuevo pueblo, que testificará de los actos poderosos de su Dios y su salvación. La multitud se estremeció ante la declaración, y muchos cayeron a sus rodillas, clamando por esa intervención divina. ¿Cómo puede ser esto? Murmullos de resistencia y temor flotaban en el aire. Ezequiel sintió el peso de sus dudas, pero también la certeza del propósito divino. ¿Acaso no es el Señor quien transforma corazones de piedra en corazones de carne? Ya está escrito, no hay nada imposible para Dios. Una paz profunda envolvió a la multitud, como un manto tibio en medio de la tempestad. Mientras Ezequiel contemplaba a su alrededor, vio visiones de hombres y mujeres, de niños jugando en campos de prosperidad, y sus corazones se llenaron de anticipación. «El tiempo está cerca», exclamó con fervor. «El tiempo de la grandeza de Dios se verá desplegado ante nosotros». Ezequiel, consciente de que la lucha espiritual era inminente, instó: «Pueblo de Dios, levantaos en oración. Sé que el arte de la guerra no es carne y sangre, es en el espíritu donde debemos batallar. La luz que Él nos ofrece es la fe, y la fe es el escudo que apagará todos los dardos del maligno». Mientras hablaba, un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo un consuelo y una dirección. «Ahora confiad, oh remanente», continuó Ezequiel, «pues lo que el enemigo ha querido usar para destrucción, el Señor lo transformará en salvación. Viendo la gloria de Dios, muchos se volverán a Él». En ese momento, una visión gloriosa se manifestó ante Ezequiel. La figura del Mesías se alzó radiante, precedido por un ejército de ángeles que llevaban en sus manos estandartes de victoria. «He aquí el Hijo del Hombre viene con su poder», exclamó, «y su reino se establecerá en la tierra, trayendo justicia y verdad». Ante esta revelación, el aliento de la multitud se detuvo, llenándose de un temor reverente. La certeza de que el plan soberano de Dios estaba en marcha se hicieron tangibles. Pero en el mismo instante, una sombra oscura se cernió sobre el horizonte, presagiando oposición y desafío. «Pero escuchad bien, porque he aquí, el tiempo del cumplimiento se acerca», concluyó Ezequiel, su voz con un toque de urgencia. «Los días de desafío serán también los días de manifestación. La gracia de Dios será como un río que fluye, pero solo aquellos que estén preparados podrán beber de ella». ¿Quién está listo para recibir la revelación final del amor de Dios? Así, mientras la multitud estaba llena de renueva expectación, la atmósfera parecía vibrar con la promesa de una verdad aún no comentada. El destino de Irán se entrelazaba con el soberano plan de Dios, y la aguardada gloria que habría de venir sobre aquellos que perseveraran se vislumbraba al cruzar el umbral de lo desconocido. La pregunta permanecía resonando en cada corazón: ¿quién se levantará para ser parte del extraordinario propósito divino?
Los murmullos de la multitud se intensificaron, y el viento que soplaba parecía abrazar a cada uno de los presentes. Ezequiel, viendo el fervor en los rostros de su pueblo, sintió el poder del Espíritu descender sobre él con una intensidad aún mayor. Era como si el mismo cielo se estuviera abriendo para revelar un espectro de promesas divinas. «¿No has oído, oh pueblo?», clamó, su voz resonando entre los corazones temerosos. «El Señor ha hablado a través de sus profetas. Las naciones temblarán, y las lenguas confesarán que solo hay un Dios en la tierra. Desde los confines de la tierra, y bajo la sombra de su ceguera, su luz brillará, y la verdad se manifestará frente a aquellos que han esperado». Las nubes en el cielo oscurecieron más, desplazándose en un espectáculo poderoso. Mientras Ezequiel continuaba su proclamación, había una sensación palpable de que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Él levantará un estandarte entre las naciones, y la tierra será restaurada por el poder de su mano. Esta es la promesa que ha mantenido guardada hasta el final de los tiempos. Las visiones que había tenido antes comenzaron a interrumpir la realidad, como una ventana abierta al futuro. Veía ciudades levantándose de las ruinas, templos restaurándose, y el lamento de los captivos transformándose en cánticos de liberación. Los corazones que antes eran de piedra, ahora latían con la frescura de la vida. Isaías 61 se cumplirá una vez más, proclamó, sintiendo el ardor en su pecho. «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». A medida que hablaba, un ángel, con alas como el resplandor del oro puro, descendió entre ellos. Su presencia era tan intensa que muchos cayeron ante el suelo, llenos de asombro y temor. «He sido enviado para fortalecer a esta nación», dijo el ángel con voz sonora, y a través de Ezequiel, Dios está presentando su propuesta de redención. Es tiempo de que el remanente se levante y declare la gloria del Altísimo. La multitud, ahora temblando de expectante reverencia, empezó a clamar en voz alta, levantando sus manos hacia el cielo. «Señor, hazlo en nosotros», gritaban. Sus espíritus se encendían con nueva fe, anticipando las maravillas que habrían de venir. Pero en medio de esta celebración, una sombra aún más oscura se acercaba con la brisa. Un murmullo de inquietud comenzó a viajar entre las filas. Algunos llevaban el mensaje de enemigos que se acercaban. Ezequiel sintió esta inquietud, y sin embargo sabía que lo que se levantaba en adversidad era una manifestación del desafío al que Dios llevaría a su pueblo. «Así es como será el tiempo», dijo Ezequiel, con voz clara y firme. «Las naciones se levantarán contra el pueblo de Dios, pero recuerda lo que está escrito: el que tenga oído para oír, que oiga. El día de la batalla llegará, pero el Dios de los ejércitos peleará por nosotros. Basemos nuestra confianza en Él». Las palabras de Ezequiel resonaban profundamente mientras la multitud aguardaba, sintiendo el peso de la batalla espiritual que se avecinaba. «No temáis, porque el mismo Dios que transformará nuestras lágrimas en danza es el que alzará estandartes de victoria por encima de nosotros. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Dios vivo». A medida que sus palabras salían, una luz resplandeciente comenzó a brotar desde el horizonte, un indicio visual de la gloria que estaba por manifestarse. La expectación de la multitud creció. Algo impresionante estaba en juego, y eran parte de ello. «Escuchad», concluyó con urgencia Ezequiel, «un nuevo amanecer está cerca, y en la noche más oscura es donde las estrellas brillan más intensamente. La promesa del Salvador se acerca, y será aquel que llevará la redención a su pueblo. ¿Quién en esta generación responderá al llamado del Señor y andará en los caminos de la luz?» Mientras la multitud respiraba la promesa que pendía en el aire, Ezequiel elevó su mirada al cielo, buscando guía.
Los ecos de la historia aún resonaban en su corazón, y la sombra ominosa que se cernía sobre ellos solo había fortalecido su convicción. El plan soberano de Dios estaba más vivo que nunca, listo para ser revelado. Justo en ese momento, una figura encapuchada apareció al borde de la multitud. Con voz grave, comenzó a pronunciar palabras audaces sobre tiempos finales y eventos inesperados. Seréis capaces de escuchar la advertencia del Altísimo, porque lo que está oculto se revelará, y el poder de la oscuridad caerá ante la luz de su justicia. No todo lo que parece ser es lo que es. La verdadera batalla apenas comienza. Así, mientras el colectivo se sumergía en este manto de expectativa y asombro, una puerta se abría hacia el misterio del futuro divino, y cada corazón parecía latir al unísono con una misma pregunta: ¿qué será de nosotros en el corazón de su plan eterno? Ezequiel, sintiendo la tensión eléctrica que llenaba el aire, miró con atención hacia la figura encapuchada que se había alzado entre la multitud. La voz grave echaba sombra sobre el ánimo de aquellos que escuchaban, y su mensaje era un eco de advertencia. ¿Estáis preparados, oh Israel, para lo que está por venir?, replicó el hombre con un tono que resonaba como un eco de profetas antiguos. La oscuridad acecha detrás de cada esquina, y muchos quedarán deslumbrados por los milagros de aquellos que se presentan como ángeles de luz. Las palabras del misterioso mensajero calaron hondo en los corazones del pueblo. Ezequiel, aunque animado por la gloria de Dios que había visto, sintió un escalofrío recorrer su ser. La lucha espiritual pronto se manifestaría a su alrededor, y una responsabilidad grave pesaba sobre sus hombros como portador de la verdad divina. «El tiempo está cerca», continuó el encapuchado. «Los corazones de muchos se volverán fríos, y en el vacío de la desesperación se levantarán falsos profetas, proclamando paz cuando la guerra está inmediata. Esta es una generación que no solo espera el retorno, sino que también debe estar preparada para enfrentar la confusión que vendrá». Ezequiel, con una punzada de inquietud, recordó las palabras de Dios: «El que persevere hasta el fin será salvo». Aquellos a su alrededor comienzan a murmurar entre sí, sus rostros pálidos, luchando por encontrar un equilibrio entre la fe y la incertidumbre. «Sí, oh pueblo de Dios, no desmayéis», dijo Ezequiel alzando su voz con determinación. «El Señor es nuestro refugio y fortaleza. Las sombras de la oposición nos rodean, pero esa oscuridad no puede vencer a la luz del Altísimo, y aún en medio de la confusión, Él obrará a favor de su pueblo». El encapuchado hizo una pausa, como si midiera la reacción del profeta. «Advierto a este pueblo», prosiguió, «que el verdadero avivamiento vendrá, pero será precedido por un mover profundo y transformador. Naciones se sacudirán, el orden del mundo cambiará, y el silencio será desgarrado por el clamor de aquellos que buscan al Señor, pero ¿quién estará preparado para él?». Las palabras del misterioso mensajero navegaron a través de la multitud como un viento helado. El pueblo sintió el peso de su advertencia, y muchos comenzaron a reflexionar. Ezequiel, viendo que la duda comenzaba a cernirse sobre ellos, buscó afianzar su fe. Las promesas del Señor son eternas, y todo lo que Él ha hablado, Él lo cumplirá. Mirad en torno, pues, incluso en tiempos oscuros, su luz brillará. Pero el hombre misterioso levantó una mano, como desafiando la esperanza que Ezequiel trataba de impartir. ¿Acaso no habéis escuchado? Habrá división entre el pueblo. Unos se volverán hacia el Señor, mientras otros se aferrarán a sus propios caminos. Quien esté preparado, no temerá. Ezequiel sintió en su interior una creciente urgencia. Entonces, ¿qué debemos hacer?, interpeló, su voz resonando con la autoridad que provenía directamente del cielo. ¿Cómo podemos estar listos para el retorno del Señor y el despliegue de su gloria?
El encapuchado sonrió bajo su capucha, una sonrisa que hizo temblar a Ezequiel hasta lo más profundo de su ser. «He aquí», dijo lentamente, «el tiempo de la elección está en la puerta. Jerusalén será el centro del conflicto, y el destino de Irán se entrelaza con el de su pueblo. A medida que el mundo observa, el antiguo conflicto se reavivará. Os atreveréis a estar del lado de los elegidos». Todo el pueblo contuvo la respiración. Un silencio expectante se apoderó de ellos. La realidad de las palabras del encapuchado cruzó como un relámpago en la mente de Ezequiel. Las profecías estaban tomando forma, y la historia de Israel se aproximaba al cumplimiento, no solo en su camino de retorno, sino en el vasto teatro del mundo. «Lo que está por suceder», continuó el hombre enigmático, «revelará el corazón de las naciones. El verdadero remanente, el que busca al Señor en veracidad y en verdad, será un faro en medio de la tormenta. Pero cuidado», advirtió con un tono ominoso. «Los que se conjuren contra el propósito del Altísimo hallarán solo ruina». Los corazones de todos se estremecían a la expectativa de lo que estaba por venir, una transformación divina que marcaría la historia. Ezequiel, respirando hondo, se decía a sí mismo que el misterio comenzaba a despejarse, mientras el cielo se oscurecía. ¿Qué se revelará de aquí en adelante, y quién estará preparado para las nuevas maravillas que el Señor traerá? Y al mirar hacia la multitud, sintió que la voz del Espíritu lo guiaba. «Este es el tiempo, oh pueblo de Dios», proclamó con pasión, «un tiempo de aclamar y de buscar, de volver a las sendas antiguas que el Señor ha provisto. La obra del arrepentimiento no es sólo para el regreso, sino para preparar vuestros corazones para el estallido de su gloria». Los corazones, una vez más, comenzaron a arder en fe, el fuego de la convicción avivando sus almas. Pero, en el fondo de su espíritu, Ezequiel sabía que la batalla espiritual iba a incrementar. Sería más que un retorno, sería un despertar poderoso, cargado de adversidad y desafío. La figura encapuchada, como si fuera un ecos de un tiempo futuro, se desvaneció en la multitud, dejando a Ezequiel con un profundo sentido de misión. A la sombra de aquel encuentro, la presión del destino de Israel y Irán se intensificaba, y las preguntas invadían su mente. ¿Cómo se llevará a cabo el despliegue de la gloria de Dios en estas naciones? ¿Quiénes serán los elegidos para preparar el camino del Señor? Así, mientras el pueblo comenzaba a alzar sus voces en oración y súplica, una vez más, el misterio de la soberanía de Dios envolvía el horizonte, susurrando un amor que clamaba por ser revelado en los tiempos venideros. Las puertas de la esperanza comenzaron a abrirse, dejando entrever lo que estaba por desatarse en el corazón de las naciones. ¿Qué más nos revelará el Señor mientras nos acercamos al cumplimiento de su plan eterno?